Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Estamos acostumbrados en esta vida de asegurar todo lo que poseemos. Puede ser asegurar la casa, asegurar un vehículo, asegurar la educación de los hijos para que tengan una vida pues, estable financieramente hablando y cualquier otra cosa. Sin embargo, normalmente nos descuidamos de lo más importante que debe de ser asegurado, como es nuestra alma, es nuestro destino eterno. Tengo dos preguntas para ti. ¿Estás seguro que has sido perdonado y eres salvo? La segunda pregunta, ¿estás seguro que si mueres en este día irás directamente a la presencia de Dios? Es por eso que quiero que pensemos por unos momentos bajo esta idea. De dos cosas necesitamos estar seguros. El Señor Jesús en Juan capítulo 5, versículo 24 al 29 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En dos oportunidades Jesús dice, de cierto os digo. Es una expresión dentro de la cultura hebrea que prácticamente es una ratificación de un compromiso a manera de un pacto. Es decir, que aquello que se está diciendo así va a ser. Y cuando Jesús como Dios está diciendo, de cierto os digo, nos está dando dos marcos de seguridad importantísimos para nuestra vida. Y son esas dos cosas que tú y yo necesitamos estar seguros. La primera de ellas es la seguridad de la salvación. La condición de un hombre pecador es la muerte eterna. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entendamos que todos nosotros nacimos en pecado, es decir, hay un estado pecaminoso que nos lleva a actuar en forma contraria a la palabra de Dios. Y eso realmente nos lleva a la condenación, porque estamos transgrediendo la ley de Dios, ofendiendo a Dios, ir en contra de su voluntad. Entonces, todo pecado estrictamente es una ofensa directa a Dios, aunque ofende al prójimo y también nuestra propia vida. Pero normalmente nosotros no tomamos en cuenta que el pecado es una ofensa directa al Señor. Ahora, la oportunidad de ser libre de esa condenación, de ese veredicto condenatorio de ir al infierno por causa de nuestro pecado, si yo no entiendo que tengo la oportunidad de poder escapar de ese destino eterno, realmente estoy perdiendo lo más grande de toda mi vida. Asegura todo lo que puedas en esta vida, pero lo más importante es asegurar nuestro destino eterno. De ahí que entonces, por eso que en el versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, empezamos a entender ese plan maravilloso de Dios. Y necesito creer en que Jesús, al morir en la cruz del Calvario, Él tomó todos mis pecados en su cuerpo en la cruz. Es decir, Jesús al morir pagó lo que tú y yo no podemos pagar. Por eso, el Señor nos invita solamente a creer que Él llevó mis iniquidades, mis pecados, para que tú y yo seamos absueltos de culpa. Y si somos absueltos de culpa, estoy también absuelto de toda condenación, porque ya no hay pecado delante de los ojos de Dios, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es por eso que el Señor dice, el que cree en el que me envió, dice, tiene vida eterna. Entonces hay una transferencia, y la transferencia es de muerte eterna a vida eterna. Entonces, esto nos ayuda a comprender que la salvación es un regalo que
hoy en día lo podemos nosotros disfrutar. Si yo me arrepiento y le pido perdón a Dios por todos mis pecados y por la fe en su sangre recibo el perdón, en ese instante el Señor me perdona y delante de Él, ahora ya no estoy en condenación, sino en vida, pero una vida de carácter eterno. Es decir, que el momento que me toque partir de esta tierra, iré directamente a la presencia del Señor. Pero lo otro que necesitamos estar seguros está en el versículo 25, donde Jesús dice una vez más: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí nos está hablando de la seguridad de la vida eterna. No solamente seguridad del perdón de pecados, pero seguridad a dónde voy a pasar la eternidad. Jesús, como Dios, es el único que puede dar vida eterna. Si Él le ofrece vida eterna, está evidenciando que Él es Dios, porque nadie puede dar lo que no tiene. Por eso que la eternidad, la vida, dice la Biblia, estaba en el Hijo, es decir, hablando de Jesús. Y por lo tanto, esa vida, la única persona que la puede ofrecer es Jesús. Ahora, Jesús como Dios es el único que te puede garantizar ese perdón, te puede dar la bendición de disfrutar esa certeza que te ayudará a tener tranquilidad y paz en este mundo. Jesús es el juez que en un momento dado va a dictaminar a través de la resurrección quién realmente resucita para vida y quién resucitará para muerte. Por eso que en el versículo 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A través del veredicto de la resurrección, entonces Jesús va a declarar quiénes resucitarán para vida y quiénes resucitarán para condenación. Si tú en vida y yo en vida hemos tomado la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, entonces resucitaremos para vida. Pero si rechazo a Cristo, la vida eterna, entonces resucitaré para condenación. La oportunidad de escapar gratuitamente del infierno es a través de la persona de Jesús. Mientras estamos en vida, cree que Dios te perdona si te arrepientes y por la fe en su sangre recibes el perdón de pecados. Dos cosas necesitas estar seguro: la salvación y de la vida eterna. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.